¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Bueno, lo que estamos viendo es continuando con lo que es la parte de la temática de la fase de la fase de planeación. ¿Ya? Recuerden que en la fase de planeación, como vemos ahí en pantalla, dentro de lo que es la fase de planeación, hay 3 actividades de proyecto. Bien, estamos en la actividad de proyecto número 3. Dentro de ella está hablándose el tema de algoritmia. Bien, de algoritmo. Entonces, lo que hemos visto, estamos haciendo un consecutivo a la temática. Definimos en la sesión anterior acerca del tema del algoritmo, ¿no? Dentro del algoritmo mencionamos que es una serie de pasos. Estos pasos son organizados, que el algoritmo permite describir un proceso eh, organizacional o un proceso matemático también podríamos decir, que el algoritmo tiene un inicio, ¿sí? Debe tener un punto de partida y debe tener un fin, un punto final. También habíamos mencionado que el algoritmo tiene datos de entrada y también tiene datos de salida. ¿Ok? Eso es lo que habíamos mencionado el algoritmo. Y hicimos un ejercicio utilizando este método sencillo donde planteamos, esto sería el análisis como tal, el análisis del problema, donde establecemos qué datos de entrada son necesarios, qué datos de salida se tienen que dar para que el algoritmo cumpla con el objetivo y qué procesos se están realizando. Eso es lo que hicimos basado en el ejercicio o en el caso, ¿no? Donde dice que dadas las horas normales y las horas trabajadas, las horas extras trabajadas por una persona, calcular su salario teniendo en cuenta que el valor de la hora extra tiene un incremento del 75%. Y aquí nosotros definimos, bueno, cuáles son los datos de entrada para el algoritmo. Bueno, establecimos que serían las horas normales, las horas extras y el pago por hora. Luego se estableció qué es lo que se quiere obtener, en este caso el salario. Y luego, basado en esto, entonces establecimos o se estableció el proceso que se tenía que dar, ¿no? Y este proceso, bueno, para el caso que tenemos, se están aplicando una fórmula, ¿no? Donde establecimos la manera como obtener el pago de la hora normal, el pago de las horas extras y, bueno, al final el salario. Eso es lo que pudimos ver. También hicimos una introducción al tema de lo que sería el diagrama de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo? Resulta y pasa que un algoritmo, como en este caso, este análisis que he hecho, yo puedo representarlo. Y para poder representarlo hay 2 maneras, ¿no? Que son las más usuales. Lo puedo representar a través de un diagrama, utilizando figuras, símbolos, ¿ya? Puede ser esto, que es lo que se conoce como un diagrama de flujo, flujograma, diagrama de actividades también, pero nosotros lo vamos a llamar diagrama de flujo. Y la otra es hacerlo de manera utilizando una redacción, ¿no? A través de palabras. O sea, que esto que está aquí, o el diagrama que tenemos acá, yo lo puedo representar a través de pseudocódigo, ¿no? Que es es un lenguaje, es el lenguaje humano, ¿bien? Pero de una manera mucho más técnica. Así que esas son las 2 maneras. Para eso utilizamos en la última clase el diagrama de flujo, de acuerdo a lo que está en el documento. Y en el tema del diagrama de flujo hicimos esta representación. Bien, entonces, esto que usted ve acá, esto que está aquí, voy a bajarlo para poder diferenciar. Esto es análisis, ¿ok? Este es el análisis, datos de entrada, datos de salida y proceso. Y lo que vamos a hacer ahora, para continuar, es diseño, ¿ok? El diseño. Y para eso utilizamos el diagrama de flujo. Lo que habíamos mencionado también en la sesión anterior es que en el diagrama de flujo se utilizan una serie de símbolos. ¿Okay? Ahí está el diagrama de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo? Bueno, termina siendo, como se menciona, es una representación gráfica secuencial de un proceso
o un flujo de trabajo, ¿bien? De todas las actividades que se pueden dar. El diagrama de flujo tiene una secuencia lógica que se da a través de las flechas, ¿no? Que se llaman líneas de flujo. Aquí están los símbolos. Establecimos, bueno, este que está aquí establece el inicio y final del algoritmo. Este representa una actividad, una acción, un proceso. Este representa símbolo de entrada y de salida. Este, que todavía no lo hemos dado, significa decisión, ramificación. Este indica la línea de flujo. Este no lo vamos a utilizar. Y este indica que yo puedo mostrar algo, visualizar algo, que es lo que vimos acá. Entonces tenemos, de acuerdo a este bosquejo que se hizo en la sesión anterior, tenemos lo siguiente. Inicio del algoritmo. Acá inicia, y así como inicia un algoritmo debe finalizar. Luego el algoritmo tiene datos de entrada, que serían estos, por eso que este símbolo del paralelogramo representa datos de entrada, y este símbolo al igual representa datos de salida, así que lo utilizo para ambas cosas. Para proceso como tal, para representar una acción, un proceso, utilizo el rectángulo, pero es posible que se realicen condicionales, como también se le conoce, y me toque utilizar, en este caso, el rombo. Este hablaremos más adelante. Otra opción es que yo puedo utilizar el símbolo de mostrar algo, imprimir. Puedo hacerlo aquí o también lo puedo utilizar acá. ¿Okay? Y al final viene la flecha, ¿no? La flecha que me indica, bueno, la flecha indica que inicia aquí y la flecha indica el flujo, ¿no? Llega acá, luego pasa aquí, luego va hacia la parte inferior. Aquí puede tomar dos decisiones, puede irse a la derecha o puede irse a la izquierda. Si se va a la derecha, en este caso se muestran los datos y luego pasa a mostrar un mensaje y al final, fin. Eso es lo que hace la flecha, indica el flujo. Y aquí hay unos consejos. Voy a pedir por favor que un voluntario nos pueda leer estos dos primeros consejos que hay aquí en cuanto a diagrama de flujo. Voluntario, voluntaria. Los diagramas de flujo deben tener un inicio y un final, y los diagramas se deben realizar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Muy bien, entonces esas son las recomendaciones que nos hacen en cuanto a lo que es diagrama de flujo. Veamos si en el planteamiento y en la explicación estamos cumpliendo con ese criterio. Primer criterio, los diagramas deben tener un inicio y un final. ¿Lo tenemos? Sí, acá está el inicio y aquí está el final, o sea, cumple. Segundo consejo, los diagramas deben ser realizados de arriba hacia abajo. Aquí es I-O, faltó el I-O, de izquierda a derecha. Bueno, este diagrama no está de arriba hacia abajo, pero sí está de izquierda a derecha. O sea, yo lo leo de esa manera. Pero de arriba hacia abajo sería este que está aquí, ¿no? Miren, inicio, se da las acciones y al final, fin. Ese es un diagrama de flujo de arriba hacia abajo. Tercera opción, toda la línea de flujo, dice, deben llegar a un símbolo o a otra línea. En este caso, veamos si alguna flecha está perdida, o sea, no tiene sentido. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero coger una línea por acá. Esto sería una mala práctica, porque no tiene sentido. ¿A dónde va? ¿A dónde llega? ¿Qué acción va a realizar? Bien, entonces aquí es donde nos dice que debe tener un momento de llegada, ¿no? Debe llegar a un momento, a un flujo como tal, a un símbolo. Bueno, esto lo vamos a dejar porque lo veremos más adelante. Eso es en cuanto al diagrama de flujo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo, esto que está aquí, este análisis lo llevo al diagrama de flujo. ¿Bien? Entonces, el análisis es importante porque ya planteo qué cosas son los que necesito, que voy a imprimir y lo que voy a hacer. Ahora debo llevarlo aquí, al diagrama de flujo. Entonces voy a hacer lo siguiente. En este caso, en el caso anterior, voy a duplicar esto que está aquí. Voy a mover o copiar. ¿Ya? Y en este caso este no lo vamos a utilizar, no está contemplado dentro del ejercicio, así que por tanto esto no va a estar acá. Bien. Esto sí está contemplado.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitarlo para ahorrar tiempo y comenzamos. Ahí. Bueno, datos de entrada. Según este ejercicio, estos son los datos de entrada. Estos son los datos de entrada. Voy a darme la Word para quitar. Aquí lo tengo. Datos de entrada serían estos. Estos valores que colocamos no lo vamos a establecer. Bien, no lo vamos a establecer. Solamente vamos a colocar estas variables. Hablaremos de variables, esperemos como si nos da tiempo. Entonces, datos de entrada. Bueno, los datos de entrada son tipo aquí. Vamos a ver si. Ya sé qué pasa. Vamos a hacerlo aquí. Y es una imagen que capturé. Entonces, sin relleno y bordes sin contorno. Ok, ahí están los datos de entrada representando nuestro algoritmo. Bueno, entonces fíjense que estamos haciendo el diagrama de flujo. Entonces tenemos acá datos de entrada, ahí están. Luego tenemos datos de salida. El único dato de salida es el salario. Así que aquí, en este caso, el dato de salida, el único dato de salida es el salario. Voy a copiarlo acá y voy a ponerlo acá. Sería salario. ¿Sí? Es el único dato de salida que vamos a mostrar al final del algoritmo. Ahí está el salario. Luego tenemos en este caso ya el proceso como tal. Ahí. Vamos al proceso. ¿Qué tenemos en el proceso? Bueno, tenemos todo esto. Voy a copiar esto que está aquí para darle forma ya al algoritmo. Entonces esto que está acá simplemente fueron valores que colocamos. Este también, este también. Esta es la esencia de lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar tiempo con copy y pego. Bueno, utilicé Excel por ser lo más rápido que tenía, pero hay herramientas online que permiten hacer esto de una manera más ágil, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuestro. Muy bien. Ahí está. Fíjense, eso sería el diseño. Bien. Y el diseño me permite a mí, de una manera mucho más clara, saber qué datos van a ingresar, qué procesos se van a dar, en este caso a través de estas fórmulas, y cuál es lo que yo voy a mostrar, que en este caso sería el salario. Tengo inicio y tengo fin. Este diagrama está de izquierda a derecha, pero normalmente uno acostumbra a hacerlo de arriba hacia abajo, ¿no? Lo único que hacer es simplemente mover los valores. Bueno, preguntas, por favor. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ahí tenemos un diagrama de flujo. Fíjense que de dónde sale este diagrama de flujo. Sale de un problema que tenemos aquí en la parte inferior. Se hizo un análisis y luego se hizo un diagrama de flujo. Ya con el diagrama de flujo ya yo puedo comenzar a ir al siguiente paso, que es a programar, ¿no? A llevarlo a código. Eso es lo que normalmente hacemos. Bueno, si vamos en el caso del material en Sayuna, el material que hay en la plataforma, ¿bien? Aquí está el material, diagrama de flujo. Y esa es una forma de representar los algoritmos una forma común de representar es a través del diagrama de flujo, ¿no? Al final termina siendo una representación. Fíjense que aquí tenemos un diagrama de arriba hacia abajo, donde inicia
luego se muestra un mensaje, luego hay una entrada de datos, ¿ok? Y al final se muestra un mensaje y termina el algoritmo. Este material que usted lo va a encontrar. ¿Sí? Ventaja de los diagramas de flujo. Bueno, ventaja es que es mucho más fácil entender esto que un texto. ¿Sí? Entender el texto que un texto. ¿Ok? Entonces, para que lo puedan revisar. Ya saben que este símbolo representa el inicio y el final. Este todavía no lo hemos utilizado, lo vamos a ver. Este representa una entrada de datos. Este representa una interacción, pero no lo vamos a ver ahora. Fíjense que aquí hay un tema interesante. Aquí hay otros tipos de figuras en diagrama de flujo. Por ejemplo, este indica entrada por teclado. ¿Bien? Pero nosotros lo vamos a hacer de una manera mucho más general y vamos a utilizar el paralelogramo para establecer entrada y salida. Salida impresa, o sea, algo que vas a imprimir. Aquí tenemos, bueno, se llama llamada subrutina, lo veremos en su momento, y salida de pantalla, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay diferentes. Fíjense que este es un conector diferente a este que tengo desde acá. Este también es un conector, ¿ya? Entonces, pero también establece, ¿no? Son temas de flujo, conector. Y bueno, ahí está el material para que usted pueda trabajar diagrama de flujo. Aquí hay una herramienta, por ejemplo, este que se llama App Diagrama, que le permite hacer su diagrama de manera muy amigable. Bueno, seguimos aquí. Bueno, ahora sí, voy a entrar a identificadores y palabras reservadas. Entonces me voy aquí a este material. Me voy a saltar el pseudocódigo. Bueno, aquí hay una diferencia entre diagrama de flujo y pseudocódigo. ¿Okay? Pero voy a mantenerme con la línea de lo que está ahorita en Sayuna. Identificadores y palabras reservadas. ¿Ok? Bueno, para esto quiero explicarles algo. Esta imagen que está aquí. Esta imagen que está aquí. ¿Dónde se está cargando? Una compañera no puede entrar porque está delicada. Bueno, antes de continuar, por favor, preguntas. Hasta aquí tenemos claro lo que es análisis y diseño de un algoritmo. Sí, profe. Bien. Yo Sí, tengo una pregunta. Sí, dime. O sea, es que a gran escala los diagramas de flujo no son muy útiles porque a veces hay mucho código y toca, pues a lo mejor, no sé, resumirlos y no ser tan explícito para tener una mejor comprensión. Claro, a nivel en la academia son importantes porque ayudan a que uno desarrolle un proceso de abstracción, ¿verdad? Pero en algunos casos sirven y te voy a mostrar un ejemplo de ellos. Yo lo utilizo, por ejemplo, este sería el diagrama de proceso de negocio. Cuando a mí me dan un proceso y no lo entiendo o no lo llego a entender quizá muy claro, por ejemplo, si me mandan a trabajar, a hacer un proyecto en un hospital, o un proyecto relacionado al tema financiero, al tema contable, o un proyecto relacionado, por ejemplo, que yo no lo llego a alcanzar a entender así claramente, a ver, el tema salud, el tema financiero, bien, eh, el tema de, eh, para una fábrica, ¿sí? Para una fábrica. Y entonces me dicen, bueno, mira, ve, vamos a desarrollar un proyecto para trabajar unas funcionalidades. Y entonces yo no llego a entenderlo, ¿verdad? Y yo quiero algo mucho más amigable. Resulta y pasa que a mí el cliente me pasa los procedimientos, me pasa documentación,
El cliente me lo explica en una reunión, me explica, mira, esto es así, el proceso funciona de esta manera. Yo trato de entenderlo, grabo la reunión, pido permiso para poder grabar la reunión y la escucho por acá, ya de manera muy independiente, la escucho y comienzo a decir, bueno, voy a plasmar todo lo que me ha dicho, todo lo que he leído, todo lo que he entendido, lo voy a plasmar en un diagrama. Y armo lo que se conoce como un diagrama de flujo, un diagrama de proceso de negocio también. Y comienzo a plasmarlo ahí como lo ven en pantalla. Y entonces con este diagrama, desde la visión de ingeniería, me siento con el cliente y le digo, aquí te voy a mostrar algo y quiero que me digas si es así, si funciona así. Y yo comienzo a decirle, bueno, mira, esto, lo que entendí, que el proceso comienza aquí, que luego pasa y se realiza esta acción, luego pasa otra dependencia, en esta dependencia se realizan estas tareas, luego hay una condición y basado en esta condición se hacen otras tareas y el cliente va a decir, sí, no, estás equivocado, no es así, es de otra manera. Ah, bueno, listo, entonces yo comienzo a hacer. Así que el diagrama, estos diagramas son una manera de representar una realidad. Quizás para un abogado esto no tiene sentido, ¿no? O sea, no le llama mucho la atención. Quizás un abogado el texto más texto se siente más cómodo. Pero nosotros en ingeniería es mucho más fácil trabajar con esto. Así que desde el punto de vista de la academia, eh, para algunos de los compañeros que están aquí les va a servir, ¿ok? Desde el punto de vista ya a nivel de desarrollo, esto realmente no se utiliza, a nivel de desarrollo no, porque uno ya desarrolla esta capacidad de decir, bueno, no necesito escribir esto que está acá, porque en mi mente ya yo sé qué datos, bueno, qué me están pidiendo, qué datos voy a necesitar para hacerlo y cómo lo voy a hacer, ¿ok? Pero la idea es que llegue a ser un momento, en algún momento debe ser automático, en tu mente ya puedas hacer ese análisis, ¿ok? Y que en algunos momentos es posible que te toque hacer un diseño, pero es una manera muy estructurada para aquellos que estamos entrando al tema de la programación de organizar la mente, ¿no? Analizo y luego diseño. Con esto ya yo estoy listo para el siguiente paso. Entonces, sí se puede dar, porque es posible que el diagrama de proceso de negocio que se base en el diagrama de flujo tiene los mismos símbolos, te puede servir. A mí me sirve bastante cuando hay un proceso que es complejo, que no lo llego a entender porque no tengo la experiencia, porque nunca he trabajado en eso, pero como ingeniero necesito entender el proceso como se da. Y es una manera muy amigable de representar esto, ¿no? Los ingenieros industriales, como nosotros, los ingenieros de sistemas, de desarrollo, para nosotros esto es muy amigable. Y veremos otros diagramas más adelante, algunos se utilizan, otros ya quedaron como desfasados, ¿no? Hay empresas que ni las usan, pero sirven para mejorar ese proceso de abstracción. Entonces nos quedamos por aquí, eh, en el tema de lo que sería las variables. Me había quedado aquí, identificadores y palabras reservadas. Bueno, quiero para eso comentar esto. Memoria RAM. ¿Quién me puede hablar de la memoria RAM así muy resumidamente? ¿Para qué sirve? El tema de la memoria RAM, aquí tenemos. Pues de manera general es una unidad de almacenamiento momentánea, por así decirlo, Ok, que guarda información exacta, pero que al momento se elimina o se reemplaza o se sobrescribe. listo, gracias. Entonces, fíjense, memoria RAM, ¿ya? ¿Dónde se encuentra memoria RAM? Dentro del computador, ¿ya? En el computador hay este dispositivo, como lo ven ahí. Bueno, esta es una board antigua, pero esos bancos de memoria, los verdes que usted ve ahí, se conocen como la memoria RAM. Cuando usted compra un computador, normalmente uno piensa en eso, ¿no? Memoria RAM, que es el escenario o el espacio donde se van a cargar los programas. Entonces la memoria RAM se da en tiempo de ejecución, ¿ya? O sea, cuando usted enciende el computador está la memoria RAM, también conocida como la memoria principal. Eso quiere decir que la máquina puede encenderse sin tener disco duro, ¿bien?
Pero si no hay memoria RAM y usted enciende la máquina comienza a dar unos sonidos, ¿no? Unos pitidos. ¿Sí? Está anunciando de que no hay un espacio donde ella pueda cargar el resto de los procesos que quiere levantar a la hora de ejecutarse. Entonces, esa es la memoria RAM. Como dijo el compañero, es una memoria temporal. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí, o por ejemplo, sí, vamos a poner esta imagen. Vamos a ver esta que está aquí. Esta imagen ahorita está en mi memoria RAM, está cargada. ¿Listo? Si yo la cierro esta pestaña, esa imagen se fue de la memoria RAM, de este espacio. Así que cada vez que usted ejecute un programa, se va a ejecutar en este espacio de la memoria RAM. Y esa es una particularidad que se da. Entonces es una memoria temporal. Entonces cuando se ejecuta un programa, por ejemplo, si yo lo llevara, lo programara y se ejecutara, bien, en memoria RAM, resulta y pasa que en memoria RAM, y voy a simular aquí la memoria RAM, vamos a simularla aquí de otra manera. Voy a simular la memoria RAM. Cuando yo ejecute el programa, esta es la memoria RAM como tal, aquí está, vamos a suponer que este es el espacio de memoria que se da, ¿bien? Y en ese momento se ejecuta el programa. Resulta y pasa que este programa que tenemos aquí, al ser codificado y ejecutado, va a suceder lo siguiente, que la memoria RAM va a crear unas casillas, vamos a ponerle así el término casillas, donde va a almacenar datos, ¿ok? Voy a poner 3 casillas. Bien. ¿Cuáles son las casillas? Las que estoy mencionando aquí. Voy a tener una casilla donde voy a almacenar las horas normales. Vamos a suponer que es esta que está aquí. ¿Listo? Horas normales. En memoria RAM, cuando se dé, ojo, tiempo de ejecución, o sea, cuando el programa se ejecute, voy a tener otra casilla donde voy a almacenar las horas extras. ¿Listo? Voy a tener otra casilla. Y fíjense que de dónde estoy sacando la información. Donde voy a almacenar las horas, el pago por hora. Y otra casilla donde voy a almacenar el sueldo. El sueldo. Entonces, cuando yo ejecute, voy a tener estos 4 espacios de memoria. 4 espacios de memoria. A esto se le conoce como identificadores. Y entonces veamos una definición. ¿Qué es un identificador? Voluntario, una voluntaria. Vamos a ver por ahí quién está, una de las chicas. A ver, Diana, si nos colaboras. O Tatiana. Los identificadores representan los datos de un programa, constantes, variables, tipos de datos. Un identificador es una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria de la computadora que nos permite acceder a su contenido. Muy bien, entonces podemos decir que un identificador es una posición en la memoria RAM. Aquí está, acuérdense que esta es la RAM, el recuadro verde. Y en tiempo de ejecución se van a crear estas casillas, estos espacios en memoria. Y ahí voy a almacenar los datos, las horas normales, las horas extras, el pago por hora y el sueldo. Luego se harán las operaciones que las hace el procesador, porque el procesador es el que va a hacer la suma, la resta, operaciones matemáticas, y se van a almacenar aquí en cada una de estas variables. A eso llamamos identificadores. Por lo tanto, como lo menciona aquí el material del SENA, ¿sí? Habla de identificadores. ¿Sí? Así que nosotros vamos a necesitar, si cuando yo ejecute el programa, entonces necesito esos espacios. Bien, esos espacios. Vamos a ver acá. Bueno, aquí no hay algo así. Seguimos con una explicación. Bueno, ahora, ¿qué almaceno aquí?
Cuando almacenamos, podemos hablar de tipos de datos. Así que los tipos de datos que yo puedo almacenar acá, bueno, esta es una manera, una representación, una definición en cuanto al tema de identificadores. Son espacios en memoria, fíjense, como casillas donde yo puedo almacenar datos. Bien, y aquí voy a ir al otro punto. Este es un número. Este que está entre comillas dobles es un texto. Y este es un valor lógico, lo veremos ahora. Entonces vamos aquí a esta parte. Creo que me salté. Ok. A los tipos de datos. Eso quiere decir que lo que yo almacene aquí, pueden ser de varios tipos. Lo que yo almacene aquí puede ser un número, puede ser un texto y veremos el otro valor. Entonces, ahora sí. Tipo de datos simples. Los tipos de datos. Voy acá al concepto de tipo de datos. Tipo de datos. O sea, ¿qué puedo almacenar yo en un espacio en memoria RAM? Puedo almacenar 3 valores de 3 tipos. Puedo almacenar aquí. Puedo almacenar un dato numérico, de tipo numérico. ¿Sí? Un dato numérico. Puedo almacenar, ¿ok?, un dato lógico, o puedo almacenar un dato alfanumérico. Y vamos a ver la diferencia. Entonces, por favor, mentalmente quiero que lean estos 3 conceptos y entramos a hacer la diferencia. El concepto de dato numérico, de dato numérico, de dato lógico y el concepto de dato alfanumérico. Léalo, por favor. Vamos a tomar ahí un minuto para analizar esos 3 textos. Bien, entonces, cuando hablamos de que yo en tiempo de ejecución en memoria RAM puedo almacenar, en este caso, un dato, bien, me dice que el dato puede ser de tres tipos. Puede ser, no van a ser los 3 tipos, sino uno de ellos. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el primer tipo? ¿Cuándo decimos que en numérico? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuándo digo que es un dato numérico? Cuando el dato que se va a almacenar es un número real o entero. O entero. Así que aquí entran todos los números, ¿ya? Aquí entran todos los números. Eso quiere decir que si yo voy a almacenar un número, ¿sí? Si yo voy a almacenar un número, entonces voy a decir que ese número es de tipo numérico. Y vámonos por acá. Entonces yo digo, este señor que está aquí, bien, que estos 3 señores que están aquí son de tipo numérico. Vamos a hacerlo aquí. Voy a utilizar otra figura acá. Entonces puedo decir que estos datos que tenemos aquí, ¿sí?, estos datos que hay aquí, son de tipo numérico. Numéricos. ¿Ya? Son numéricos. Listo. ¿Ya? Los 3 datos que están aquí, horas normales, horas extras y pago por hora, son numéricos. Salario, ¿qué tipo de datos sería? ¿Sería numérico?
Sí. Sí, también numéricos. Sí. Bien, todos ellos son numéricos. Ahora vamos acá al otro concepto. ¿En qué situaciones se da el lógico? Pues de cierta forma, cuando queremos representar información que sea verdadera o falsa. O Ok. sea, la ausencia de información o la información en sí misma. Cuando viene una condición, y ahí entramos al tema de la condición de la figura del diamante, del rombo. Cuando se hace una pregunta y la respuesta puede ser verdadera o falsa, que eso se va a dar, entonces se puede representar con, es un tipo de dato lógico, ¿no? Un tipo de dato lógico puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso no tenemos un ejemplo, lo veremos ya más adelante, pero ese es un tipo de dato lógico. Luego tenemos acá el alfanumérico. El alfanumérico dice que están los números, fíjense que están los números, sí, vamos a poner los números, están las letras del alfabeto, y también están los caracteres especiales. Cuando hablamos de caracteres estamos hablando, por ejemplo, este no es un número, este tampoco, este no es ni número ni letra del alfabeto, ¿sí? Este, por ejemplo, el signo más tampoco, el asterisco tampoco, son tipos, son letras del alfabeto ni tampoco son números, pero son caracteres especiales. Así que un alfanumérico incluye todo eso. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? De un alfanumérico. Fíjense este que tiene que ver con el correo electrónico. Tiene letras del alfabeto del español e inglés, ¿sí? Tiene un carácter que es el arroba, un carácter diferente que es el punto, un guión, pero además también tiene números. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco esto y digo que es alfanumérico, este número? ¿Qué dice la descripción? De aquí a acá, ¿no? Partiendo de acá. ¿Qué tenemos aquí, no? Es posible. Y aquí, ¿qué pueden entender ahí? Que todos los números que sean representados como alfanuméricos pierden sus propiedades matemáticas. Pierden O sea, que su no se propiedad puede hacer matemática. ninguna operación. Ok, No se puede hacer ninguna operación. o Ni sea suma que ni resta ni nada. yo podría hacer esto, 4 más 3, y estamos claros que sale 7. Pero, según esta ley, dice que si este señor, el 3, se convierte en alfanumérico, al querer hacer la operación, genera error. Dice, no puedo hacer sumar un número con un alfanumérico. Por lo tanto, dice, si tú conviertes un número en alfanumérico, pierde su propiedad matemática. Aunque si tú le colocas esto a Excel lo que hace es decir, bueno, yo sé que este es un número, así que lo que voy a hacer es pasarlo de alfanumérico y lo paso a un número y hago la operación. Automáticamente lo hace, pero lo hace internamente. Pero en la realidad esto no se puede dar, ¿no? Está sucediendo. Así que, basado ya en esto, podemos decir lo siguiente, que lo que tenemos aquí son 3 identificadores. Uno es un número, el otro es, ¿cómo se dice este? ¿Qué es esto? Un alfanumérico. Un alfanumérico, ¿no? Y este es un lógico. ¿Ya? Ten en cuenta que si usted lo pone entre comillas dobles a estos dos, los 3 serían alfanuméricos. ¿Ya? Los 3 serían alfanuméricos. Es una particularidad que hay. Bueno, entonces, esos serían los identificadores. ¿Por qué es importante entender eso? Porque cuando comencemos ahora sí a programar, tenemos que decir, este señor, ¿qué tipo de datos va a almacenar? Un numérico, un lógico, un alfanumérico, al igual que estos otros identificadores. Bien, otros identificadores. Así que aquí, estos identificadores, como tal, se van a dividir en esto. Constantes,
variables, constantes, contadores y acumuladores. ¿Ok? Especialmente en estos dos. Vamos a ver la diferencia de esto que está aquí. ¿Ya? De esto que está aquí. Para comenzar, ambos son identificadores. Así que una variable es un identificador. Una constante es un identificador. Y veamos la diferencia. Resulta y pasa que en tiempo de ejecución, el mismo término lo dice, ¿no? Varía, o sea, cambia, muta, ¿sí? O sea que cuando yo ejecute el programa, él va a variar. Y la constante quiere decir que no cambia, que va a estar ahí. Ejemplo de esto. Aquí tengo mi correo electrónico. Bueno, aquí mismo. Bueno, vamos a ver si me deja. Fíjense, si yo navego aquí, esto va a cambiar, ¿no? Esta pantalla va a cambiar. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí a introducción a la algoritmia, cambió. Y si me doy por acá, anuncios, cambió. Pero fíjense que cambia, pero lo que no está cambiando, y esto es la diferencia es esta aquí, que yo puedo navegar por todos lados, puede cambiar, en este caso, la parte... Se me pegó mucho. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos acá, esto cambia de acuerdo a la opción, pero fíjense que este no cambia. El usuario no cambia, siempre está ahí porque él es una constante en tiempo de ejecución. Fíjense que este programa, Sayuna, está abierto, la sesión está abierta, y este nombre mío no va a cambiar. Y que las opciones que yo vaya escogiendo, sí, van a ir variando, así que todo lo que aparezca aquí va a cambiar en tiempo de ejecución. Eso quiere decir que si yo le doy clic aquí y le doy cerrar sesión, ahí sí, en este caso, cambia la situación. Veamos un ejemplo claro para diferenciar esta parte de lo que sería que es una variable y que es una constante. Recuerde que ambos, tanto la variable como la constante, son identificadores. ¿Vieron? Variable y constante son identificadores. ¿Qué es un identificador? Un identificador es un espacio en memoria RAM, bien, un espacio en memoria RAM, la cual puede ser variable porque siempre va a variar en tiempo de ejecución, o una constante porque no cambia. Ejemplo de esto que está acá, veámoslo aquí en una imagen para dejarlo claro. Veamos esto que está aquí. Venta de cajero. Bueno, veamos esto. Vamos a ver si esta nos sirve. Ok, ahí está. ¿Qué proceso se está dando? ¿Qué proceso de la organización del éxito se está realizando aquí, en esta imagen? Diana, Tatiana. Facturación. Ok, una venta, ¿no? Una facturación. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el simulacro. Bueno, en esta acción, en este proceso se están dando varias cosas. Voy a borrar esto que está aquí. En la venta está la fecha en que se está realizando la venta, la hora en que se está realizando la venta, la cédula del cliente, si es que es cliente, la cédula. Adicionalmente está el IVA, que por default es el 19%, me corrigen si es otro. Está los productos, bien, productos en el cual se incluyen el nombre, coma, el precio y coma, la cantidad. Y luego está el total a pagar. El total a pagar. El total a pagar. Listo. Bueno, entonces,
Aquí se está ejecutando el programa, ya el software está corriendo, se coloca la fecha, vamos a suponer que la fecha es la de hoy, la venta se está dando en este momento, 10 de marzo del 2025. La hora son las 9:12, según mi computador, inicia. La cédula, vamos a inventar un número, este es el IVA, y aquí, bueno, están los productos, ¿no? Los productos. Vamos a poner que el primer producto es, vamos a poner aquí un mouse, este está, vamos a poner aquí 30.000 pesos, y solamente lleva uno. Vamos a poner aquí, se va a llevar un teclado, vamos a poner aquí 70.000 pesos, y se lleva uno. Listo, total a pagar, o el subtotal, porque no está el IVA todavía, el subtotal serían 100 pesos. Muy bien, entonces todos estos datos están en memoria RAM. Bueno, en esta venta, la fecha va a variar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? A ver, quiero escuchar a las chicas. Diana, Tatiana, ¿qué piensan? En la venta que se está viendo ahí, la fecha va a variar. En el momento, ojo, cuando hablamos... En el momento no. No. Ojo que estamos ya ejecutando la venta, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar esta palabra, en tiempo de ejecución. Estamos hablando de ejecución del programa, ¿no? Ejecución. El tiempo de ejecución no cambia, siempre va a estar ahí. A menos que te coja un madrugón, ¿no? Que llegues a las 11 de la noche y salgas como a las 12, a la 1 de la mañana, ¿no? Bien, entonces este no cambia. Por lo tanto, este es una constante. Siempre va a estar ahí. La hora, ¿qué piensan ustedes? ¿Será una constante o una variable en tiempo de ejecución? Variable. Una variable, ¿no? Variable. Porque me puede demorar como 15 minutos durante el proceso de la venta. La cédula del cliente, Constante. una constante. ¿Ya? Una constante, porque esa venta la inicia ese cliente y la termina él. Bien, el IVA, este es un tema legal, ¿cambia o no cambia? Constante también. Es una Constante. o sea que no va a cambiar en tiempo de ejecución. ¿Listo? Y aquí, en el caso de los productos, por ejemplo, tanto nombre, precio y cantidad sí va a cambiar porque primero fue mouse, después va a ser teclado y así. En el subtotal, ¿ya? En el subtotal podemos decir que es una variable porque si yo agrego otro producto, él va a variar. O si quito, por ejemplo, donde dice, no me alcanza, solamente traje 50.000, quítame el teclado que me llevo el mouse, listo, cambia. Y el total a pagar, aquellos que han tenido la oportunidad de ir al éxito, en la medida que pasa el producto por el código de barra, por el lector de código de barra, va incrementando, ¿no? Así que aquí tenemos la diferencia entre una constante y una variable. Por lo tanto, si esta venta se ejecuta en memoria RAM, estamos hablando que tenemos estos identificadores. Hasta el momento tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 serían 6, 7, 8. 8 identificadores, de los cuales, bien, tenemos 2 constantes y 6 variables. Así que en tiempo de ejecución, estamos hablando que vamos a ejecutar, tenemos estos identificadores, los cuales pueden ser constantes o pueden ser variables. Ahora, si preguntas, por favor, si tienen alguna duda, háganlo con confianza. ¿Alguna pregunta?
Entonces acá tenemos, para que lo puedan leer, las variables, ¿ya? Entonces dice, son espacios de trabajo dispuestos para almacenar datos y que ese valor puede ir cambiando en la medida que se está ejecutando el programa, ¿no? Aquí habla del algoritmo. Constantes, ¿sí? A diferencia del otro, se mantienen durante la ejecución del algoritmo. Y bueno, esto lo vamos a dejar por el momento para más adelante. Bien, entonces aquí, cuando pasemos esto a un código, a programar, tenemos que definir qué tipo de dato es esto y qué tipo y qué identificador es, una constante o una variable. Eso es lo que tenemos que determinar, ¿no? Bueno, entonces seguimos por acá. ¿Qué viene? Bueno, la idea es que puedan revisar. Aquí viene el tema de los operadores. Bien, vamos a hacer operadores rápidamente. Bien, operadores. Bueno, tenemos operadores aritméticos. Voy a meter aquí el zoom. Tenemos operadores aritméticos, ya estos los hemos conocido desde la primaria, para multiplicar, dividir, suma, resta, asignación. Tenemos, bueno, en el caso de los alfanuméricos, bien, nos permiten también utilizar datos. Tenemos operadores relacionales de relación y los operadores lógicos. Entonces ahora sí me voy a este material. Este material es mío, lo comparto porque para mí los años ya me han ayudado a organizar bien la información. Bueno, operadores. Bien, operadores. Los operadores aritméticos los conocemos: suma, resta, multiplicación y división. Yo quiero que me digan cuál sería el resultado de esta expresión que está aquí, por favor, y el que está abajo. Si tienen un cuadernito, háganlo, por favor. No utilicen calculadora ni celular para hacer la operación. Quiero que lo hagan mental, porque voy a recordar algo que hemos visto en la primaria. Pero es importante tener en cuenta. Entonces les escucho. ¿Qué resultado les da este primer caso? Este que está aquí. 9. 20. 20. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? El segundo, ¿cuánto le sale? El segundo ejercicio. Del primero también, si hay otra respuesta, también me escucho. Del primero toda la operación me da 8. 8, muy bien. Del segundo, ¿alguien tuvo una respuesta? Con confianza, hágalo. Recuerden que estamos en formación, ¿no? La idea es poder, si nos equivocamos aquí. Y por eso estamos formándonos. Aún a pesar de que eso es algo común, a veces es bueno repasar para reforzar esta parte. Yo digo que la segunda da 30. 36. 30, 36. Está bien, 30, 36. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? El primero me da 9. El primero te da 9, ok. Vamos por aquí. También tenemos aquí un valor de 9. En el segundo, ¿alguien más sacó un valor? Anímense. Ok, vamos a ver por acá. Ya sabemos que estos son operadores aritméticos, ok, y hay una regla que la vamos a repasar porque es importante hacerlo ya que necesitamos saber cómo la máquina opera. Y aquí viene el tema de prioridad de operadores, ¿no? Que ese es el punto a lo cual vamos a ir. Prioridad de los operadores aritméticos. Aquí habla de que todas las expresiones entre paréntesis se evalúan primero. Ya veremos acá. Por ejemplo, acá tenemos una expresión entre paréntesis. Miren esta. O sea que en este caso, lo primero que yo tengo que operar es lo que está entre paréntesis. También nos dice, ¿listo? Entonces, todas las expresiones entre paréntesis se evalúan primero.
Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de adentro hacia afuera. Un anidado es este, por ejemplo, miren este. Este es un caso de un anidado y dice que evalúo de adentro, o sea, primero hago este y después hago este. En el caso de esta expresión hago lo de adentro y después paso a lo de afuera. Eso es lo que nos está indicando. Luego, dentro de una misma expresión, los operadores se evalúan en el siguiente orden. Entonces ahora, y es ahí donde vamos a ir, que hay un orden a la hora de operar. O sea, cuando la computadora o la calculadora realiza la operación, se guía basado en este orden. Por lo tanto, dice, si hay una exponenciación, va a hacerlo primero. Después va a pasar a multiplicar, dividir. ¿Ok? Y por último, para este caso, suma y resta. ¿Bien? Entonces veamos acá. Bueno, algo que antes de subir al hacer ejercicio, los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad, eso quiere decir, igual nivel de prioridad significa qué pasa si yo tengo una suma y después tengo una resta. Según esto está en el nivel 3, como en el caso, a ver dónde, ¿no? Este, por ejemplo, que está acá. ¿Qué pasa aquí? Primero sumo y luego resto, o primero resto y luego sumo. Entonces nos dice acá, los operadores en una misma expresión de igual nivel de prioridad, en este caso suma y resta, se evalúan de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Eso quiere decir que primero va a restar y luego va a sumar. Entonces vayamos al caso propuesto aquí. Veamos el primer ejercicio. Tenemos lo siguiente. Prioridad de operadores. Prioridad de operadores. Tenemos acá. Tenemos suma, resta y división. Según la prioridad de operadores, ¿cuál debemos hacer? La división. Porque está en el nivel 2. Está por arriba del tercer nivel, que es suma y resta. Así que primero lo que tengo que hacer en esta expresión es dividir. Muy bien, si divido esto me quedaría entre 2, ¿verdad? Por lo tanto, esta expresión, voy a poner acá, va a ser 4 más 18, ¿ok? Menos 2, ¿ya? Porque acabo de resolver este. La prioridad de operador me indica que en el caso que tenemos acá debo yo de sumar. ¿Ok? Ahora, tengo suma y resta. ¿Qué nos dice la regla? Dice que si están en el mismo nivel, dice en igual nivel de prioridad se evalúa de izquierda a derecha. Eso quiere decir que en este caso debo comenzar de izquierda a derecha. Por lo tanto, debo de sumar. Esto quiere decir 22. ¿Ok? Y luego tendría que ya restar. Menos 2. Entonces tendría aquí como 20. Listo. ¿Qué pudo haber pasado con los compañeros? Bueno, quizás obviaron esta parte y comenzaron y dijeron, bueno, aquí primero sumamos. Vamos a ver. Sería acá 22. ¿Sí? Después le resto. Esto sería 18. Y luego lo divide entre 2. Bueno, en este caso sale 9. ¿Sí? Pero entonces es importante que recordemos, primero se hace, para el caso que estoy mostrando, la división por prioridad de operadores y luego vienen los operadores y como están en el mismo nivel serían de izquierda a derecha. Veamos el siguiente, ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿La suma o la multiplicación? La La multiplicación. multiplicación. Bien, primero es esto. Entonces aquí sería 28, ¿no? 28. Y ahora sumo. Por lo tanto, el resultado sería 30. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, quizás sumaron 2 más 7, ¿no? Quizás sumaron primero 9 por 4, entonces sería 36. Entonces es importante tener en cuenta. Vamos a ver si captaron la idea. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Vamos a ver, que no sea tan complicado. A ver este que está acá. Este que está aquí. Háganlo ahí en su mentalmente o en su computador. 23. 23. ¿Qué dice por acá?
23, 23. 23. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien dice algo diferente? Captaron la idea entonces. Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Recuerde, es un poco, como le digo, de recordar un poquito este tema. Es importante porque si no nos olvidamos de aplicar bien la prioridad de operadores, podemos hacer una fórmula. Imagínense que podamos cometer un error aquí, ¿no? En esta. Bien. Si yo cometo un error, por ejemplo, en el caso que está aquí, donde primero multiplico y luego sumo, y no aplico bien la fórmula, entonces puedo ganarme un problema, ¿no? Un problema porque el software va a arrojar un número que no es. Vamos a los operadores relacionales. Bueno, ¿para qué sirven estos señores? Sirven para relacionar dos valores. El resultado de un operador relacional, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de esto? 4 es mayor a 4. Eso sería falso. Pero... Ok, falso. Entonces, quiere decir que cuando yo utilizo estos tipos de operadores, lo que tenemos aquí, los que hemos conocido siempre, dice, cuando yo utilizo y comparo, él produce un resultado de certeza o falsedad. Por lo tanto, aquí aparece el verdadero o falso. ¿Bien? O sea, los operadores relacionales siempre van a dar, en este caso, un resultado de verdadero o verdadero falso. También dice acá, bueno, los operadores comparan valores del mismo tipo. O sea, quiere decir que yo no puedo hacer esto, ¿no? 4 es mayor que A. No tendría sentido, a menos que A tenga un valor. Pero aquí no tendría sentido. Bien, entonces no se puede dar. Tienen que ser el mismo tipo. Ya sabemos que los tipos pueden ser numéricos, alfanuméricos o lógicos. Y también los operadores relacionales tienen menor prioridad que los aritméticos. Por lo tanto, primero se hacen los aritméticos y luego los operadores relacionales. A ver, vamos a jugar un poquito. Hágame este ejercicio el último. ¿Qué significa este símbolo mayor y menor? Mayor y menor representa diferente. Aquí está, diferente. Muy bien, entonces solucionen este caso, el tercero. Me dicen cuál es el resultado. Ya saben que los valores de A, de B y C está aquí, ¿no? Reemplacen y me dicen qué resultado es. ¿Qué salió? No escuché muy bien, qué pena. Verdadero. Verdadero. ¿Qué dicen acá las chicas? Verdadero. Muy bien. Como pueden ver, aquí tenemos un operador aritmético y un operador relacional. Dice la regla, bien, que el resultado va a ser verdadero o falso, acaban de comentarlo, y que los relacionales tienen menor prioridad que los aritméticos. Eso quiere decir que primero debo multiplicar A por B y luego compararlo. En este caso, la multiplicación de A por B sale 200, ¿no? Si reemplazamos. Entonces digo 200 es diferente a C, que vale 30, verdadero. Sí, son diferentes. Pongo true, ¿no? True en inglés es verdadero. Bueno, esos son los operadores relacionales. Y estos son los operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan para establecer relaciones entre dos valores. Bien, y aquí está la tabla de verdad, la que veíamos en el colegio, ¿no? Vamos a hacerla aquí rápidamente, terminamos. En la tabla de verdad está... Bueno, en la tabla de verdad tenemos acá P y Q. P y Q. Q. Donde decimos P, primer operador lógico, el EN y Q. Vamos a hacer la tabla rapidito para que podamos dejar esto
dañado y comenzar ya la próxima sesión a programar. Bueno, lo tenemos acá. PQ. Le decimos acá. Sería acá verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí es verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien, ¿qué dice el en? El en indica que solamente será verdadero cuando ambos sean verdaderos. ¿Sí? El resto será falso. Aun cuando hay un verdadero. Entonces, solamente será verdadero cuando ambos sean verdaderos. Listo, ese es el en. Así que aquí, en este segundo caso, el verdadero es falso, por lo tanto el resultado es falso. Falso y verdadero es falso. Falso, los dos es falso. Esa es la tabla de verdad con relación a en. Vamos a ver aquí el caso más práctico. Vamos a poner que aquí está la clave de acceso al cajero automático. Bueno, aquí está el usuario, al correo electrónico y la clave. ¿Ya? Muy bien. Pregunta, si la clave es, perdón, si el usuario es verdadero y la clave es correcta, ¿ingresas a tu sesión de correo electrónico? Sí. Sí, no, ingreso. Si el usuario es verdadero, pero la clave es incorrecta, ¿ingresas o no? No. No, no puedo. Ahora, si el usuario es incorrecto, pero la clave es correcta, tampoco puedo ingresar. Pero si ambos son incorrectos, tanto el usuario como la clave, tampoco puedo ingresar. Ese es el aim, ¿ya? La inclusión. Quiere decir que ambos tienen que ser verdaderos para que puedan ser verdaderos. Si no, no. Así que aquí esta tabla la utiliza el cajero, ¿no? El cajero automático. Cuando ambos sean verdaderos, pasa. Si no, él se va a quedar ahí. Bien, Víctor, levantaste la mano. Víctor, ¿tiene la mano levantada? No sé si tienes alguna pregunta. ¿Ninguna? Vamos a ver el otro. En este caso el OR. El OR. Hay varios aquí, pero vamos a ver los más básicos. Bueno, ¿qué dice el OR? Bueno, en el caso del OR dice lo siguiente. Que solamente será verdadero cuando al menos una, o sea, solamente será verdadero cuando al menos una, en el caso de esto, ambas son verdaderas. En el caso del segundo, solamente este es verdadero, aunque este es falso. En el caso del tercero, este es falso, pero este es verdadero, por lo tanto es verdadero. Así que en el OR, o la exclusión, basta que uno sea verdadero. Solamente uno, y el resto es verdadero. Ejemplo, ¿usted tiene cédula de ciudadanía? No. ¿Tarjeta de identidad? Sí. Ok, listo, está bien. ¿No? Entonces basta que uno sea y es verdadero. ¿Tiene cédula de ciudadanía? No. ¿Tiene tarjeta de identidad? Tampoco. Entonces ahí sí sería falso. ¿Sí? Pero aquí basta que uno sea verdadero y el resto es verdadero. Y en el caso del operador no, el operador no, lo único que hace simplemente es negar. Eso quiere decir que si es verdadero lo niega falso y si es falso lo va a negar a verdadero. Esos serían los operadores lógicos, los operadores relacionales y los operadores aritméticos. Bien, nos vamos a quedar ahí porque ya la próxima sesión, el otro lunes, vamos a comenzar ya a hacer unos pininos en programación. La invitación es que por favor sigan leyendo este material, ¿ya? Ahí está la jerarquía, lo que acabamos de hablar. Bien, cómo se da, hay unos casos, ¿bien? Hay unos ejemplos, por ejemplo, mira que hay un ejemplo que pueden tenerlo claro. Estructura de control, ¿ya? De estas estructuras lo hablaremos, pero haremos un poquito de programación para poder entender este tema de estructura de control. Estructura de interacción repetitiva, les invito a que lo puedan leer para poder entenderlo. Muy bien, entonces para esto voy a dejar de compartir y vamos a compartir pantalla. Cámara, perdón, vamos a compartir la cámara.
están por ahí. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. ¿Bien usted? Bueno, bien, gracias a Dios. Víctor, tiene la mano levantada, no sé si hay una pregunta mientras. Diana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, profe. Bueno, me alegra. ¿Quién más está por ahí? Jonathan, Santiago, Tatiana, Brian, Santiago Romero. Pueden habilitar sus cámaras. Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Santiago, buenas noches. Noches. Buenas Eh, noches. Profe, le quería comentar Buenas que noches, la profe. compañera Tatiana no pudo asistir porque está enferma. Sí, ya me escribió, ya casualmente le comenté. De todas maneras, le, le escribí. La sesión está siendo grabada, así que en caso de que por alguna razón usted no pueda ver o necesite repasar, recuerde que esta sesión la grabo y la subo. ¿Listo?